Antes de comenzar este vídeo, me gustaría presentaros el último libro de la colección Cómo conocer a un narcisista. En él tratamos todo lo relativo a esos síntomas que nos permiten identificarlo, hablamos del origen, peculiaridades que tienen los narcisistas y que permiten distinguir el narcisismo de otros trastornos. Además de este libro, también os recordamos que tenemos La madre narcisista, El contacto cero y La técnica de la piedra gris. Cualquiera de estos libros de esta colección podéis adquirirlos en Amazon al precio de 10 euros o $10 y si los queréis dedicados podéis pedirlos a antoniodevicente24@gmail.com indicándonos el país desde el que nos habláis y podéis pagarlo en el mismo precio sin ningún gasto de envío. Para nosotros, una persona humilde es aquella que es consciente tanto de sus virtudes como de sus limitaciones, reconociendo y aceptando los éxitos y fracasos en igual medida. Los humildes no se sienten ni más ni menos que nadie y se reconocen tal y como son. El humilde tiene una actitud activa frente a los retos. Busca aprender y superarse, pero asumiendo que no siempre será posible. No se compara ni compite con los demás porque entiende que cada cual es único con sus debilidades y sus fortalezas. La humildad es un valor muy importante que todos deberíamos acoger en nuestra vida. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto ser humildes? Seguramente sea porque ser humilde no siempre ha gozado de muy buena fama. Se puede pensar erróneamente que la persona humilde es débil, poco carismática o incluso un poco básica y simple, pero nada más lejos de la realidad. La persona humilde disfruta de grandes beneficios y virtudes. Estos son algunos de ellos. La humildad es una de las características personales que han sido más valoradas y alabadas históricamente. Sin embargo, las personas humildes no son las que más predominan en nuestra sociedad. En este artículo de hoy vamos a ver cuáles son las características típicas de las personas humildes que nos ayudan a reconocerlas a través de sus acciones y sus actitudes y cuáles son los enormes beneficios que nos aporta esta actitud ante la vida. Pero, ¿cómo son las personas humildes? Prácticamente todas las naciones tienen relatos que narran la vida de personas humildes y trabajadoras que se esfuerzan por mejorar algún aspecto de la sociedad. En todo caso, está claro que se trata de un valor que suele ser promocionado para intentar que todo el mundo se contagie de él. Sin embargo, las personas humildes no son la norma, sino la excepción. La mayor parte de la gente no destaca por esta característica, del mismo modo que en la mayoría no se caracteriza por ser todo lo contrario, narcisista o presumida. El hecho de decantarse por la humildad aporta ventajas positivas para la sociedad, pero también para quien practica este hábito, que no siempre es una dinámica de comportamiento que le reporte beneficios personales. Esto depende mucho del contexto. En parte por esto, y porque en una cultura dominada por el individualismo y la lógica del marketing personal, se vende más comunicar que hacer algo digno de ser comunicado. Las personas humildes no son lo habitual, si bien tampoco son una rareza absoluta. Veamos, pues, cuáles son las características de personalidad que nos ayudan a reconocerlas. En primer lugar, le otorgan valor al trabajo duro. Las personas humildes están mentalizadas de que la mayoría de situaciones de la vida, a no ser que se forme parte de una minoría privilegiada, requieren de trabajo duro para poder vivir dignamente y ayudar a que los demás también lo hagan. Por eso, valoran muy positivamente la importancia del esfuerzo y del trabajo duro, y desde luego no se burlan de quien decide sacrificar varios aspectos de su día a día para impulsar proyectos ambiciosos y difíciles, como estudiar una carrera universitaria complicada, una trayectoria profesional muy especializada y en la que compiten muchas personas. En segundo lugar, no encuentran placer en superar a los demás. Una persona humilde no tiene por qué rechazar por completo situaciones en las que participe en una dinámica de competición, como por ejemplo en unas oposiciones o en un concurso de proyectos para recibir una beca. Sin embargo, tampoco experimenta placer ante la experiencia de superar en algo a una persona o a un grupo, dado que su autoestima no depende de las comparaciones obsesivas con los demás. Es decir,
no se involucran emocionalmente en la competición en sí, sino en el desarrollo del producto de calidad que como consecuencia les puede ayudar a destacar en una competición. Si acaso encuentran motivación en superarse a uno mismo, yendo más allá de aquello que creía que no podía hacer. En tercer lugar, pueden tolerar mejor la falta de atención. Las personas humildes pueden ser tanto introvertidas como extravertidas, es decir, más o menos inclinadas hacia la introspección por un lado o a la búsqueda de estímulos externos por el otro. Pero en cualquier caso se resienten menos ante la experiencia de no recibir mucha atención por parte de los demás. Esto es algo relativo, dado que todo el mundo requiere de ser reconocido por sus iguales, pero con este tipo de personas no se siente la necesidad de ir recibiendo validación por parte de terceros de manera constante, y una cierta soledad en este aspecto no les genera tanto malestar. En cuarto lugar, ceden menos ante los prejuicios. Es prácticamente imposible no haber caído nunca en un prejuicio, pero las personas humildes lo tienen más fácil porque de manera espontánea pocas veces encuentran motivos para valorar negativamente a otras personas sin tener un motivo muy concreto y racional para ello. Por ejemplo, es menos probable que una persona humilde haga valoraciones negativas sobre el hecho de que otro individuo tiene poco dinero, dado que el clasismo está injustificado. En quinto lugar, dan una importancia relativa a sus virtudes. Las personas humildes no tienen la autoestima inflada, entre otras cosas porque aunque su capacidad a la hora de esforzarse es algo que les puede hacer sobresalir, eso para ellas no define todo su valor global como seres humanos. Allí donde otros creerían que están por encima de los demás por el hecho de ser deportistas de élite o autoridades reconocidas en algún ámbito académico, las personas humildes simplemente ven lo que hay, una habilidad que se les da bien, combinada con factores externos que no pueden controlar del todo, la suerte, la ayuda de los demás, etc. Sin embargo, no se debe confundir esto con la baja autoestima, que se da cuando hay una tendencia a asumir que todo lo malo es responsabilidad de uno mismo y todo lo bueno viene dado por la suerte. Indudablemente, la humildad nos aporta una serie de beneficios. Veamos alguno de ellos. En primer lugar, relaciones más gratificantes y sólidas. La humildad favorece que haya un ambiente relajado y pacífico. Nos relacionamos con los demás desde la apertura y el respeto, generando vínculos duraderos y sólidos. Esto hace que los demás se sientan bien, estrechando así los lazos y fortaleciendo amistades. Además, la persona humilde es generosa y capaz de posponer su gratificación para ayudar o entregarse a los demás. La humildad nos invita a dialogar y no a discutir o querer imponer nuestra opinión. Escuchamos más y hablamos menos. Se desarrolla la empatía y no nos frustramos si hay opiniones contrarias a la nuestra, porque entendemos que todos tenemos derecho a tener nuestro propio punto de vista. Y estas ventajas no solo influyen en las amistades o con los hijos, sino que también se ha comprobado que las parejas compuestas por personas humildes resuelven mejor los conflictos, se perdonan con más facilidad y se sienten más satisfechas. En segundo lugar, fortalece nuestra autoestima. La humildad nos conduce a la aceptación de nuestros defectos, debilidades y limitaciones. Pero al mismo tiempo somos conscientes de todas nuestras virtudes y fortalezas. Tener esta visión completa de uno mismo robustece nuestro autoconcepto y de esta forma nos valoramos correctamente a nosotros mismos y a los demás. Desaparece el temor a sentirnos torpes cuando nos equivocamos encarando los retos con determinación y optimismo. En tercer lugar, crecemos y mejoramos. Está muy extendido el mito de que la persona humilde es simple, básica y conformista, pero ocurre todo lo contrario. Cuando trabajamos nuestra humildad, adquirimos la capacidad de aprender de los errores. Estamos abiertos a nuevas ideas y, sin duda, evolucionamos y crecemos enormemente a nivel personal. Algo tan sencillo, pero a veces tan complicado, como es reconocer que no sabes algo o que has metido la pata, nos ayuda a normalizar nuestra imperfección
y a sentirnos a gusto con ella. Y desde esa paz interior abrir la mente y evolucionar. En cuarto lugar, somos más flexibles. Aunque el ser humano a veces es muy rígido en sus creencias y opiniones, la actitud humilde nos impulsa a lo contrario. Dejamos a un lado la soberbia y la vanidad y nos abrimos a nuevas ideas, aunque eso no significa que tengamos que abandonar las nuestras. Simplemente somos más libres al desarrollar un pensamiento crítico. Hoy hemos subido un vídeo al canal Dieta y Salud en el que tratamos un interesantísimo tema: ¿cuántas calorías consume nuestro cuerpo? ¿Qué es el metabolismo basal? ¿Cuántas calorías se consume con el metabolismo basal? ¿Y cuántas calorías consumimos con cada una de las actividades que realizamos durante el día? Así que te animo a que visites nuestro canal. En la descripción encontrarás el enlace porque estoy seguro que este vídeo te va a interesar muchísimo.